El 27 de febrero de 1980, bajo el sol del mediodía, un hombre ingresa infiltrado en la Embajada de República Dominicana. Tras él, ingresó un grupo de 15 guerrilleros, que en pocos minutos tomaron el control de todo el edificio. Cerca de 57 personas estaban en la embajada, entre ellas 16 diplomáticos que fueron retenidos. Las exigencias del M-19 fueron claras: la liberación de 311 presos políticos, la entrega de $50 millones y una declaración por parte del gobierno colombiano condenando la represión estatal hacia los grupos insurgentes. Esta fue la Operación Libertad y Democracia, al mando del comandante 1, identificado como Rosenberg Pavón. Así empezó la toma, que duró 61 días, pero marcó por siempre al país, hasta el punto en que nadie se pone de acuerdo de qué significó verdaderamente para nuestra historia. Soy Jerónimo Giraldo, y lo que te voy a contar no es la historia oficial, es la historia que incomoda. El M-19 ha sido probablemente la guerrilla más mediática en la historia del conflicto colombiano. Hoy en día, uno de sus exmilitantes es presidente del país, y es mucho lo que se habla sobre este grupo. Algunos los tildan como terroristas, otros como revolucionarios románticos, pero ¿qué de todo lo que se dice es cierto? ¿Quiénes están detrás del M-19 y cuáles eran sus motivaciones? 19 de abril de 1970. Todas las emisoras de radio del país señalaban al general Rojas Pinilla como ganador de las elecciones presidenciales, hasta que por arte del fraude, magia, Misael Pastrana fue anunciado como el presidente electo, y Colombia amaneció con las elecciones más sucias de su historia reciente. Ese día nace una herida para el pueblo colombiano, y de un sector de ese pueblo indignado nace el M-19. Jaime Batemán, que venía del ala urbana de las FARC, se cansó del discurso eterno y las caminatas sin fin por la selva. Decidió crear su propio grupo, urbano, simbólico y sí, por supuesto, mediático. Lo siguió Carlos Pizarro, que escapó de un campamento de las FARC. Su fundación, como no podía ser de otra forma, fue un 19 de abril, lo que da sentido a su nombre. Su estrategia era simbólica. Querían hacerse sentir desde la ciudad. Generaron expectativa con una campaña de marketing casi que adelantada para su época, con anuncios en el periódico y comunicados en las emisoras de radio. Finalmente, hicieron su debut oficial con el robo de la espada de Bolívar. Durante toda su historia usaron el miedo y algunas medidas represivas, sí, pero también la espectacularidad. Fue clave para ubicarse en la esfera pública y ganarse la empatía de varios sectores de la población. Viendo la toma de la embajada, vamos a hablar del cubrimiento mediático, que como cosa rara en este país estuvo marcado por el sensacionalismo. ¿O será que sí había un interés genuino de mantener al pueblo informado? Lo cierto es que cuando estalló esta crisis diplomática, la prensa colombiana y de otras partes del mundo corrió a la embajada, y justo ahí, sobre la carrera 30, entre cables, apuntes, gritos y entradas misteriosas, nació Villa Chiva, un campamento improvisado de periodistas que por momentos tenía más cara de festival que de un cubrimiento serio. Durante 2 meses, Villa Chiva fue una mezcla de maratón informativa y una especie de laberinto sin salida. Los periodistas se enfrentaron a 2 muros de silencio. Por un lado, el secretismo del gobierno, que no quería hablar mucho sobre las negociaciones, y por el otro, el silencio del M-19, que no quería mostrar las condiciones en las cuales estaban retenidos los diplomáticos de la embajada. Pero el silencio no duró para siempre. Roberto Pombo, entonces reportero de la revista Alternativa, contaba que gracias a la línea editorial del medio más cercana a la izquierda, pudo establecer contacto con simpatizantes del M-19 y al mismo tiempo, por algunos contactos familiares, se enteraban de lo que el gobierno negociaba tras bambalinas. Pero si hay un momento digno de película, fue cuando Guillermo Franco Fonseca, de la revista Vea, logró entrar a la casa. La condición: entrar en calzoncillos, para demostrar que no estaba armado. Después de esto, la información fue más asequible, e incluso la revista Cromos logró un gran trabajo fotográfico al interior de la embajada. A estas alturas del partido, parecía que nadie quería quedarse fuera del show, y tanto los asaltantes como los rehenes se hicieron protagonistas al frente de las cámaras. Aunque claro, no todos estaban encantados.
y hubo un par de personas dentro del oficio que se atrevieron a mostrarse más críticos frente a las prácticas alrededor de este acontecimiento. El periodista Javier Darío Restrepo dijo que llamar Villa Chiva a ese campamento fue un nombre completamente desacertado. Para él, lo que hubo fue más hambre comercial que hambre de informar, y tiene todo el sentido del mundo, si es que cuando hay rehenes, diplomáticos, guerrilleros, dólares y amenazas, la noticia se vende por sí sola. En medio de todo este show mediático, el entonces presidente Julio César Turbay se encontraba en una encrucijada total, con los ojos de todo el mundo puestos sobre Bogotá y la presión internacional sobre el gobierno colombiano. Tuvo que buscar la forma de resolver este conflicto por la vía pacífica, lo que dio lugar a las famosas negociaciones en la camioneta amarilla. Allí se reunieron 24 veces Ramiro Zambrana y Carlos Jiménez, los delegados para representar los intereses del gobierno. ¿Con quién se reunían? Con una mujer de baja estatura, misteriosa, a la que los medios apodaron como la Chica. Su nombre era Carmenza Cardona, hacía parte del comando que se tomó la embajada aquel 27 de febrero, y fue la portavoz del M durante todo este proceso. La negociación concluyó el 26 de abril. El acuerdo fue simple. Con garantía de acompañamiento por parte de organizaciones internacionales, los guerrilleros viajarían a Cuba, donde liberarían a los rehenes y se garantizaría la seguridad de todos, incluidos los revolucionarios. Además, el gobierno entregaría $1 millón al M-19. Las opiniones acerca del acuerdo final siguen divididas hasta el día de hoy. Hay quienes ven un claro ganador en el gobierno y un M-19 un poco derrotado. Tal es el caso de un par de estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. En su análisis de las negociaciones señalan la poca mano dura del M-19, la superioridad del gobierno sobre la guerrilla y la innegable desesperación de los asaltantes. Este análisis es un poco sesgado, pues ignora mucha información importante sobre los hechos. Por ejemplo, se omite que una de las claves que motivó al M-19 a poner fin a la toma fue un informe publicado por la organización Amnistía Internacional de Inglaterra, que denunció las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Colombia, y significó para el grupo guerrillero el inicio de una victoria, ya que lograron dar visibilidad internacional a los abusos del gobierno Turbay. Además, no se habla de las ventajas finales que obtuvo el M-19. Recibieron ayuda para salir con nombres falsos del país, no fueron juzgados y llegaron a un acuerdo económico de cerca de $1 millón, aunque se especula que pudo haber mucho más dinero por debajo de la mesa. Lo cierto detrás de esta discusión es que para los involucrados en la negociación se llegó a un acuerdo en el que todos ganaron, como lo afirma Rosenberg Pavón y Ramiro Zambrano. Pero bueno, lo que muchos no vieron en televisión, o lo que quizás no nos quisieron contar, es que esta toma no fue solo una acción desesperada, ni un golpe efectista. Fue, sobre todo, una respuesta, una forma de romper el silencio, en un país donde la represión era norma y la democracia una máscara mal puesta. A finales de los 70, el gobierno de Julio César Turbay había desatado una cacería contra todo lo que tuviera que ver con la izquierda. Las cárceles llenas de presos políticos, las torturas una práctica sistemática. Y mientras las fuerzas del Estado callaban las voces insurgentes, los grandes medios de comunicación callaban todo lo demás. La toma fue un momento histórico, porque por primera vez en Colombia el Estado se sentó a negociar con un grupo insurgente. No fueron desaparecidos, tampoco fueron aniquilados, fueron escuchados por primera vez. Así que en efecto, lograron un cambio positivo con esta acción. Por eso, más allá de lo mediático o del debate sobre quién ganó y quién perdió, vale la pena reconocer que todos ganaron algo. El gobierno resolvió una crisis sin derramar más sangre. El M-19 ganó legitimidad, visibilidad internacional y un acuerdo económico. Pero sobre todo, Colombia ganó un precedente, uno que sentó las bases para la futura desmovilización del M-19, su entrada a la política y su participación clave en la Asamblea Constituyente de 1991. Así que no, la toma de la embajada no fue solo una toma, fue un golpe político, fue una denuncia internacional
y el primer gran paso de una guerrilla que, años después, cambiaría las balas en las calles por votos en las urnas. ¿Y vos? ¿Sabías todo esto sobre la toma de la embajada? ¿Seguís viendo al M-19 como simples terroristas o te das cuenta de que por más incómodo que suene, fueron parte clave de la historia política de nuestro país? Pensalo, porque si seguimos contándonos el cuento a medias vamos a seguir entendiendo a Colombia, pero por encimita nada más. Hasta la próxima.